Enviado a Bruselas, así que para debatir sobre este asunto hemos invitado a los economistas Daniel Lacalle. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Y Antonio González, gracias por estar aquí. Rápidamente, ¿qué os parecen las previsiones que ha enviado el gobierno a Bruselas? Las previsiones son optimistas. Si tomamos los datos de marzo, solamente en las 2 últimas semanas de marzo la actividad de la economía española se contrajo en alrededor de un 33%. Eso lo que nos lleva es al segundo trimestre en el que la actividad se va a contraer alrededor del 20%. Tenemos que asumir una recuperación muy rápida y de muchos sectores a la vez para llegar a un 9,2%. Es verdad que las estimaciones están en línea con otros, pero es que lo que estamos dando ahora mismo es una horquilla que se mueve más hacia el 10,5-11%, incluso superior. Lo que más me preocupa es las expectativas para el 2021. Las expectativas para el 2021, en cualquier caso, partiendo de que son ya extremadamente optimistas. ¿Por qué? El propio Fondo Monetario Internacional, cuya historia es la de errar por optimista también, en cualquier caso, muestra un crecimiento en el año 2021 del 4%. El Gobierno tiene una estimación de crecimiento del 6% con un aumento de la inversión del 11%. Vamos a ver si Antonio piensa lo mismo, si son, como has dicho Daniel, extremadamente optimistas. No sabemos si eso está en contradicción con el realismo, Antonio. Bueno, yo no sé si son optimistas o pesimistas en este momento con la incertidumbre que hay. Creo que es bastante complicado saberlo. Sé que están en línea con las que han hecho otros organismos internacionales, y me parece que la clave no está en la discusión acerca de las previsiones, sino en qué vamos a hacer para, por todos los medios posibles, conseguir que esas previsiones vayan mejorando. ¿Creéis que son efectivas las medidas que está llevando a cabo el Gobierno? Bueno, hay que entender que las medidas que se están tomando en el ámbito económico están vinculadas con la lucha contra el coronavirus y con la intención, lógicamente, de reducir la pandemia y de reducir los efectos que son terribles sobre la población, ¿no? Por tanto, la primera medida fue el confinamiento, un confinamiento muy radical, que ahora se está viendo por los resultados que, en fin, está logrando controlar en esta primera fase está consiguiendo eso en cuanto a la controlar. salud, pero al fin y al cabo estamos hablando de la crisis económica. Claro, pero confinar a todos los habitantes del país significa paralizar la actividad económica. Esas consecuencias son inevitables, vienen derivadas de las medidas que se han adoptado. Dice Daniel que no. No son inevitables, lo siento. Es un hecho que hay muchísimos países, de hecho más países, que están tomando medidas para atender a la pandemia mientras preservan el tejido productivo. No podemos negar que datos en el primer trimestre de 2020, Austria ha caído solamente un 2,5%, está mucho más cerca de Italia. Países de nuestro entorno, nuestro país está cayendo mucho más. Se han tomado unas medidas que estaban diseñadas para un cierre muy corto e indoloro. Y para eso estaban diseñadas. Lo que el Gobierno tiene que hacer es reconocer que ese diagnóstico ya está obsoleto y no es válido, y tiene que cambiarlo urgentemente. Veamos qué papel tienen las comunidades autónomas en todo esto. De esto se ha hablado este fin de semana, porque el impacto del confinamiento en nuestra economía va a ser considerable. El Gobierno calcula que el coste de las medidas económicas para aliviar los efectos de esta crisis ascenderá hasta cerca de los 140.000 millones de euros. Lo vemos. No hay plan B, es el mensaje que trasladan desde el Gobierno para pedir responsabilidad a las administraciones y el apoyo de una nueva prórroga del estado de alarma. El estado de alarma es imprescindible para la fase de desescalada. Ha funcionado durante 7 semanas y es el único instrumento constitucional, por cierto, que tenemos para limitar la movilidad, que es un factor clave en la transmisión y el incremento de contagios. El BOE recoge ya la propuesta que Sánchez hizo a los presidentes autonómicos en la videoconferencia del domingo, un plan de cogobernanza para trabajar conjuntamente y en el que las comunidades, Ceuta y Melilla, propongan ampliar o restringir medidas. La primera propuesta deberán enviarla antes del miércoles a las 2 de la tarde. Ese día se debatirá en el Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma. Cataluña, País Vasco y Galicia se oponen. Parece al menos delicado mantener un instrumento que restringe los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y mantenerlo además, como el Gobierno pretende,
sine die. Solicito que reformulemos el modelo de gestión de esta crisis y yo solicito que se replantee también la aplicación de la legislación de excepcionalidad. Críticos con la prórroga y con la coordinación del Gobierno con las autonomías, Castilla y León, Murcia, Madrid o Andalucía. Tenemos que empezar a desescalar e irnos hacia unas normas que no sean tan drásticas como supone el estado de alarma, ¿no? Medidas que todo el mundo entienda y que conozca con tiempo suficiente. Medidas consensuadas. Y entre las comunidades gobernadas por el PSOE, en general, de acuerdo. Las decisiones que se tomen por parte del Gobierno sean perfectamente de acuerdo con nosotros. En eso consiste la cogobernanza, ¿no? Algunas piden más comunicación con las autonomías. Bien, hay varios ingredientes en esta receta. Sobre la prórroga del estado de alarma, ¿creéis que tendría repercusiones en la economía no prorrogarla, como algunos partidos ya han adelantado que pueda existir, como por ejemplo Pablo Casado, lo hemos escuchado? Hombre, claro que tiene repercusiones sobre la economía. Si el estado de alarma implica, como es lógico, el confinamiento, la continuación del confinamiento y un retraso sobre la recuperación de las actividades productivas, tiene un impacto. Ese impacto se ve aminorado por las medidas que se han adoptado, por ejemplo, con los expedientes de regulación temporal de empleo, que se han utilizado de manera mucho más extensiva que en la crisis anterior, y eso ha permitido pues, que más de medio millón de empresas y más de 4,2 millones de trabajadores se hayan mantenido, hayan podido pasar, digamos, con las menores dificultades posibles, dadas las circunstancias, la situación de confinamiento. Aparte de eso, se han establecido un montón de subsidios para grupos, colectivos, etcétera, que mantienen también los niveles de renta. Todo eso es salvar la economía y eso es la base sobre la cual podremos ir acortando el periodo de crisis. Claro, escuchábamos al presidente este fin de semana, Daniel, no hay plan B en alusión a esa prórroga del estado de alarma. Además, también está esa inyección de 16.000 millones a las comunidades autónomas. ¿Qué te parece? A ver, lo primero que tenemos que entender es que medidas económicas para mitigar el impacto del COVID-19 no tienen por qué ir indefectiblemente unidas a mantener el estado de alarma. Si tenemos un periodo de desconfinamiento con sus fases, todo hecho, no hay ningún problema en acordar en el Parlamento que esas medidas económicas, como en la crisis del 2008, sin ningún tipo de estado de alarma, se hagan sin que se mantenga el estado de alarma. La idea de que hay una disyuntiva o estado de alarma o protección ante la crisis es completamente falsa. Yo creo que lo que es importante en este momento es que, ¿qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es que ha habido errores y a eso hay que reconocerlo. El primero es que el mando único no ha funcionado y que se tiene que trabajar con las comunidades autónomas sobre lo que esas comunidades autónomas saben mejor, que es lo que está pasando con sus ciudadanos, no solamente con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, y que además esa inyección de liquidez a las comunidades autónomas es muy importante. ¿Por qué? Porque por el diseño de las medidas contra la crisis, lo que ha hecho el Gobierno ha sido que funciona como un cuello de botella. Es decir, nosotros estamos recibiendo una enorme cantidad de liquidez del Banco Central Europeo, una enorme cantidad de dinero en espacio fiscal permitido por la Unión Europea. Y sin embargo, eso no está llegando a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a la inmensa mayoría de las empresas. El Estado central se está convirtiendo en una especie de cuello de botella, entonces tiene que abrir eso porque es la sanidad, la pagan las comunidades autónomas. Estamos hablando de cifras muy grandes, 16.000 millones de euros, de grandes, ¿cómo se dice?, la macroeconomía, ¿no?, que se dice, pero aquí también queremos ir a lo concreto, a lo pequeño, al pequeño negocio que hoy pueda abrir, por ejemplo, a un restaurante que pueda llevar a cabo esa comida bajo pedido. Estamos pendientes de irnos a uno de esos restaurantes con nuestra compañera María Pérez. Ahí estás, María. ¿Cómo afrontan esta fase cero, ese restaurante? Bueno, pues en el caso de este restaurante que está en Fuencarral, Pueblo, a las afueras de Madrid, han decidido no abrir en esta fase cero e ir directamente a la nueva normalidad a junio. Esto es así, Sara, porque ya habéis testado a vuestros clientes con estos pedidos a domicilio en estas semanas y solo habéis hecho 10 pedidos, ¿no? Sí, además es que no nos compensa, ¿no? La gente está en casa, está cocinando y tiene miedo lógico, y además están cuidando su economía, evidentemente, entonces a nosotros no nos compensa. Cada restaurante tiene una realidad, la vuestra es la ubicación que tenéis y la clientela que tenéis, ¿no?
Así es, de lunes a viernes el 99% es trabajo de menú, con lo cual toda esa gente la tenemos en casa teletrabajando, y el fin de semana son familias que salen, que comen a la carta, y claro, nuestra ubicación encima es muy determinante. Decías teletrabajando no se piden menús a domicilio, ¿no? Lo tenéis ya comprobado. No se piden a domicilio. De hecho, nosotros llevamos con menús a domicilio bastante tiempo, desde hace unos años, y de hecho se ha reducido en los últimos tiempos porque el teletrabajo ya empezó antes y ahora el teletrabajo se va a quedar, no va a terminar aquí. Vosotros ya os estáis preparando para esa fase ya de nueva normalidad en junio y ya habéis preparado el restaurante, ¿no? Para que veáis, así sería el pasado, ¿no?, de este restaurante antes del COVID. Ahora mismo está montado a pleno rendimiento, que habrá más o menos como 110 comensales posibles, y esta parte la hemos montado para un escenario positivo, guardando las distancias entre clientes, que incluso pueden que tengan que ser más, guardando distancias entre mesas, pero en esta parte, por ejemplo, de 70 personas, ahora mismo hay 22. Claro, las cifras hablan por sí solas. Aquí ahora mismo no se va a abrir en esta fase cero, no se va a abrir hasta junio, y en esa nueva normalidad pues tienen incertidumbre, como tantos otros restaurantes. Gracias, María, por contarnos el caso de ese restaurante, que es el caso de muchos. Claro, escuchábamos a la propietaria, Antonio, no compensa abrir en esas circunstancias. Bueno, esto es una cuestión progresiva, irá compensando poco a poco a medida que se vaya recuperando también la normalidad. Es cierto que ahora mismo pues van a tener poca asistencia, sobre todo la hostelería, la restauración, etcétera, poca asistencia, pero eso irá mejorando a medida que el desconfinamiento se vaya solucionando. Pero yo quiero llamar la atención sobre la importancia de mantener las medidas de seguridad por encima de todo. Eso es una labor de todos nosotros, de toda la sociedad, de cada uno de nosotros. Hay que intentar evitar por todos los medios que se produzca un nuevo rebrote del coronavirus, porque eso tiene también efectos económicos, no solamente efectos sanitarios, que por supuesto son los peores, sino también efectos económicos. Por tanto, la reincorporación de trabajadores a las empresas tiene que ser progresiva y con todas las garantías de seguridad. ¿Y qué les decimos, Daniel, a los propietarios, como nos hemos escuchado? No compensa abrir. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar la respiración? ¿Esperamos hasta la nueva normalidad? No podemos esperar hasta la nueva normalidad. Por eso es tan importante que el Gobierno cambie radicalmente su plan, porque el plan, vuelvo a repetir, estaba diseñado para un cierre muy corto e indoloro. La realidad ya nos muestra una cosa muy evidente: la inmensa mayoría de las empresas de España tienen alrededor de 50 días de caja para mantener su actividad. Con las medidas de desconfinamiento, la inmensa mayoría de restaurantes abren con un 15% de pérdidas simplemente por empezar la actividad, por la reducción al 50% de la actividad. Entonces, hay que tomar medidas para que esas empresas, estamos hablando de alrededor de 3 millones de empresas en España, de esos 3 millones y pico de empresas en España, alrededor de 1 millón están en riesgo de cierre absoluto, de cierre. Ya se han cerrado solamente en las 2 últimas semanas de marzo 122.000 empresas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que empezar a exonerar de impuestos, pero ya, porque estas empresas no pueden estar, claro, dice, hombre, tendrá que esperar hasta junio. Es que nos olvidamos de la muerte por capital circulante. La inmensa mayoría de las pequeñas empresas de España se les están acumulando los impuestos a deber más los gastos que ya tienen, y luego cuando abran, los ingresos que tienen no son suficientes. Estás abriendo un melón importante, Daniel, que es cómo salimos de esta, al fin y al cabo. Vamos a escuchar primero a la ministra, porque la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que la recuperación económica va a ser en V. Ya saben que hay distintas curvas, en L, en W, en fin, esta sería en V. Vamos a ver qué significa eso, porque la economía, según la ministra, rebotaría en 2021. En este segundo trimestre se registra la caída más intensa, previéndose la paulatina recuperación de la actividad económica a partir de la segunda parte del año, hasta alcanzar una fuerte tasa de crecimiento en 2021. Antonio, ¿saldremos así de esta? Yo creo que saldremos más o menos como el resto de los países, y lo importante del asunto es, digamos, la forma esa de esa V. Si la V es una V muy cerrada,
saldremos antes. Si la V es una V muy abierta y la parte de la derecha se va cayendo cada vez más, tardaremos mucho más en apuntaba salir. Daniel la reducción de los Por impuestos tanto, de cara a las empresas. ¿Qué opinas? ¿Gasto público sí, gasto público no? ¿Cómo salimos de esto? Vamos a ver, lo primero que tiene que haber es un salvamiento de las empresas y de los trabajadores. Salvar el empleo y salvar las empresas es la primera base sobre la cual vamos a poder conseguir que la V sea una V cerrada y haya un buen rebote. Si las empresas se pierden, si los empleos se pierden, entonces sí que tardaremos muchísimo en salir de la crisis. ¿Descartáis un Hay que rescate? poner todos los medios posibles en esa dirección. Salvar empresas, salvar empleos y mantener las rentas lo más que se pueda. Sobre esa palabra maldita, la del rescate, ¿la descartaríais en este punto? No la podemos descartar porque la propia ministra no la descarta, ¿eh? Ya sabemos que, a ver, es imposible tener economía de guerra para todos y administración de bonanza. No podemos presentar el presupuesto a la Unión Europea con el mayor déficit de toda la Unión Europea con también el mayor número de ministerios. Tenemos que hacer un cambio importante y ese cambio importante incluye la de la recuperación en V no V. La realidad es que en las propias estimaciones del Gobierno es imposible que la inversión crezca un 11% el año que viene y que sobre todo las importaciones sean inferiores que las exportaciones. Daniel Lacalle, Antonio González, no tenemos tiempo para más. Gracias por este espacio de debate.